Entonces, bueno, niñas, ahora hemos descubierto que no todos los conjuntos son enumerables. O sea, ya por lo menos sabemos que no todos los infinitos son del mismo tamaño, ¿listo? Entonces, en este camino, ya les había Sí, dicho de antemano, lo que vamos es hacia los números reales. Ya nos hemos dado cuenta, cuando dibujamos la recta numérica, hablamos, dijimos que si uno colocaba un puntico por cada racional, o eso fue lo que les dije, si uno colocaba un puntico por cada racional, quedaban más huecos que puntos. Ahora vamos a ver quiénes son esos huecos y por qué quedan más, y por qué nos atrevemos a decir que quedan más huecos que puntos. Que la recta no se miraría incluso si pusiéramos un puntico rojo en cada punto racional, ni siquiera se mirarían los punticos. Bueno, ujú, entonces, vamos a hablar ahora sí, vamos a dar ese salto hacia los números irracionales, y son bien interesantes. Entonces, en la historia, el primer número irracional con el que nosotros nos asustamos, y fue un susto bien grande, fue el raíz de 2. Vamos a anotarlo acá. Permítanme, cuadro esto. Listo. Entonces, el primer irracional lo descubrieron los pitagóricos y fue el raíz de 2. ¿Cómo fue la historia del raíz de 2? Pitágoras creía que en el universo todo se podía generar a partir de los números enteros. De hecho, Pitágoras creía más en el mundo de los números que en el mundo real de la materia. Él decía que el mundo material era como una proyección del mundo matemático, que el mundo de verdad, de verdad, de verdad eran los números. Y que nosotros mirábamos como una ilusión ahí, pero que lo que existía de verdad eran solo los números. Entonces, como la Matrix. como la Matrix, exacto. Él creía mucho en esas teorías, en esas ideas es algo similar a lo de la Matrix. Entonces, bueno, hay que decir que Pitágoras, a Pitágoras lo conocemos por el teorema de Pitágoras, pero el teorema de Pitágoras no es de Pitágoras. Pitágoras seguramente lo aprendió en Egipto, porque en Egipto ya lo manejaban, ya lo usaban, y él viajó por Egipto y él aprendió matemáticas en Egipto. Entonces, muy seguramente ese teorema lo aprendió en Egipto y lo llevó a Grecia. Lo que pasa es que como Occidente es herencia del mundo griego, del mundo clásico, o sea, nosotros somos la decadencia de lo griego, o sea, nuestras grandes bases son el mundo griego, entonces se conoce como el teorema de Pitágoras y se quedó así, pero realmente no es que sea de él tampoco. Los babilonios y los chinos lo demostraron muchísimos siglos antes. Entonces, ¿qué pasa? Que Pitágoras tenía esa creencia, o que es muy similar a lo que teníamos nosotros en la cabeza, ¿no? Nosotros, ¿se acuerdan del ejemplo de los cavernícolas, del 4 tercios? Sí. sí, Nosotros con esos números fraccionarios creíamos que podíamos representar cualquier cantidad, cualquier parte, cualquier cosa, ¿cierto? Y vamos a ver Ujú. que eso no es así. Vamos a hablar del raíz de 2. Resulta que el teorema de Pitágoras dice que si uno tiene un triángulo rectángulo, se está viendo el tablero, ¿cierto? Sí. sí, Listo. Si uno tiene un triángulo rectángulo que por acá mide A y por acá mide B, ¿cierto? Y por acá mide C. Si el triángulo es rectángulo, nos dice el teorema de Pitágoras, que si el triángulo es rectángulo, yo puedo establecer una relación entre las medidas de los lados. ¿Y qué relación hay entre las medidas de los lados? Que el lado más La, largo al cuadrado es igual a la suma de los otros dos lados al cuadrado. Eso es lo que me dice el ujú, teorema de Pitágoras. ¿Listo? ujú, sí. Entonces Pitágoras dijo, chévere, el teorema es muy chévere, hagamos un ejemplo. Entonces vamos a hacer un ejemplo, vamos a utilizar el teorema de Pitágoras para mirar cuando un triángulo tiene una unidad por este lado y una unidad por esta. No le voy a colocar las unidades, metros, kilómetros, unidades, ¿sí? Son metros o son kilómetros, pues da igual. ¿Listo? Vamos a hacer un triángulo rectángulo que tenga lados 1 y 1, catetos de 1 y 1. Entonces, ¿cuánto mide esto? Vamos a ver cuánto mide eso. Entonces, si aplicamos esta relación numérica y a este lado le pongámosle por ejemplo X, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos dice el teorema de Pitágoras? Que el lado más largo al cuadrado debe ser la suma de los catetos al cuadrado, ¿no es cierto?
Y entonces, si Sí. yo opero eso, me da que x al cuadrado debe ser igual a 2. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiere decir? Vamos a entender un poquito esta ecuación. Esa ecuación dice, ¿quién es x? ¿Quién es x? X es un número que multiplicado por sí mismo da 2. ¿Cierto que x al cuadrado significa x por x? Sí. Listo, entonces vuelvo y repito, ¿qué significa esta ecuación? ¿Quién es x? X es un señor que si yo lo multiplico por él mismo, me da 2. Eso es lo que me dice el teorema de Pitágoras. Olvidémonos que a ese número le dicen raíz de 2 y que no, lo que pasa es que le colocaron un muñequito. ¿Qué significa ese muñequito? Ese muñequito representa un número, óigase bien, acuérdense que los números, tal y como estamos haciendo, solo son mamarrachos, son símbolos, ¿cierto? Entonces, este Sí. símbolo, eso es solamente un símbolo, ¿qué representa? Representa un número que multiplicado por sí mismo, ¿da cuánto? Da 2. Da 2. Da 2. Entonces, 2. si usamos el teorema de Pitágoras en un triángulo rectángulo que mide 1 por un lado y 1 por otro, ¿cuánto tiene que medir la hipotenusa? Tiene que medir un numerito que si lo multiplico por el mismo, da 2. ¿Eso está claro? Da 2. Sí. Listo. Voy a borrar acá para seguir la explicación. ¿Listo? Entonces resulta que Pitágoras era un poquito fanático religioso y fundó una escuela hermética y no sé qué, y eso no podía entrar todo el mundo y lo que enseñaban allá no se lo podían decir a nadie, eso era, mejor dicho, un cuento. Entonces resulta que los pitagóricos, son los de la escuela pitagórica, descubrieron que ese lado del triángulo tenía que medir un número que multiplicado por sí mismo daba 2. Le llamaron raíz de 2, o nosotros a ese mamarracho, a ese número le decimos raíz de 2, ¿listo? Entonces dijeron ellos, bueno, como nuestro iluminado Pitágoras dice, ese numerito que multiplicado por sí mismo da 2, pues debe salir de los números enteros, porque el universo es así, ¿no es cierto? El universo es así. Sí. Entonces ellos se preguntaron, ¿cuáles números enteros yo los divido el uno sobre otro y me da un numerito que multiplicado por sí mismo de 2? ¿Sí? ¿De dónde salió este número? Este número no lo conocíamos, este número salió de haber aplicado el teorema de Pitágoras. La hipotenusa de ese triángulo es un numerito que multiplicado por sí mismo da 2. Y los pitagóricos creían que todos los números, incluido ese nuevo que encontraron, ¿cierto? Que todos los números salían de acá de los enteros, porque aquí son enteros y enteros, ¿cierto? Pues resulta Sí. que muy pilos ellos, para que hay que abonarles, que son muy pilos los pitagóricos, descubrieron que raíz de 2 no se puede, ni por pienso, como decía el Quijote, raíz de 2 no se puede, es imposible, no es posible encontrar dos números enteros, no es posible encontrar dos números enteros y que uno los divida, o sea, que uno saque el cociente, la razón, y le dé ese numerito especial. Los pitagóricos demostraron eso. Se puede hacer la demostración. De pronto sacamos un video haciendo la demostración porque es una manera de razonar que vale la pena entender y poder utilizar después. Es una demostración muy sencilla, se hace en 5 o 10 rengloncitos. Pero no la vamos a hacer acá porque no viene al caso, no nos vamos a enredar con otros temas. Entonces, ¿en qué vamos? Vamos en que encontramos un número que ya demostraron ellos hace 2200 años, que es imposible escribir como la división de dos números enteros. Es imposible, no se puede. No existen. ¿Sí? Ni el 1.000.000 sobre 300.000 millones no existe. Entonces, ese es el primer número irracional. Estamos encontrando los irracionales. ¿Listo? Y entonces estamos encontrando los huequitos que nos faltaban en la recta. Esos son los huequitos, Sí. son algunos de los huequitos que faltaban en la recta, porque yo ponía acá, por ejemplo, el 0, el 1, el 1/2, ¿cierto? El 2/3, Sí. ¿cierto? Pero el numerito que multiplicado por sí mismo da 2, que le decimos raíz de 2, ese numerito no es de esta forma. No es de esa forma. O sea, era uno, cuando marcábamos los punticos rojitos en la recta, ¿se acuerdan? Que marcábamos los punticos. Sí. Ese puntico se nos había quedado con un huequito.
porque ese numerito no se puede escribir como un racional y nosotros estábamos era marcando los racionales. ¿Sí me hago entender? Entonces Sí. ya empezamos a encontrar esos huequitos que nos faltaban. Ya encontramos uno, el raíz de 2. Claro, ¿cuáles más podemos encontrar? Sí. ¿Sí se está entendiendo la idea o no, niñas? Sí. Entonces, uno cree que, ustedes creen que lo están entendiendo, pero espérense un momentico y verán, a ver si esto es así nomás. Entonces, ya encontramos uno. Basados en ese, yo, por ejemplo, podría dar más. Digamos, ya sabemos que es un irracional. Vamos a anotar los irracionales así por ahora. Ya sabemos que ese es un irracional. ¿Quieren que les muestre otro? Sí. Mire, ese es otro irracional. La mitad del numerito que multiplicado por sí mismo da 2. Ese es un irracional. ¿Quieren que les muestre otro? Miren, otro. Raíz de 3. Otro número. El número que multiplicado por sí mismo da 3. Ese es otro irracional. ¿Listo? Más todas las raíces de los números primos. Todas las raíces de los números primos son irracionales. Son huequitos en la recta. ¿Listo? Por ejemplo, el 5 raíz de 7. Ese es otro número irracional. ¿Sí? Claro, el raíz de 7 es irracional. Y si yo le multiplico un número natural, pues este también va a ser un número irracional. Eso también se puede demostrar. ¿Listo? Entonces, gracias a los pitagóricos, nos dimos cuenta, bueno, ahí en ese repaso histórico hay que decir algo, que cuando los pitagóricos, cuando Pitágoras y sus estudiantes descubrieron ese número, lo prohibieron, quedó prohibido hablar de ese número por fuera de la escuela pitagórica. Y hay un relato que a la luz de hoy, digamos, no está comprobado que sea cierto, pero hay muchos indicios hay unos relatos históricos que nos indican, que nos dan pistas de que sí es una historia real. Y fue que uno de sus estudiantes habló de eso por fuera de la escuela pitagórica. Y lo que se dice que pasó, o el reporte que hay, es que lo botaron desde un acantilado. O sea, hubo muertos y todo por este número. Y claro, ¿por qué fue tanta la vaina? Porque es que eso digamos que Pitágoras tenía, no solamente, digamos, tenía un mundo matemático en su cabeza, sino tenía un mundo espiritual, ¿no? Religioso. O sea, su doctrina filosófica, su doctrina de religión, de vida, se basaba en ese precepto de que los números naturales enteros eran los que daban origen a todo en el universo. Entonces, era como en la Inquisición, como cuando Galileo Galilei dijo que la Tierra era la que se movía. No, eso no puede ser así porque nuestra religión dice que eso no es así. Y en el tiempo de Pitágoras pasó eso con el raíz de 2. Y según parece, hubo muerto y todo, por eso les digo. ¿Listo? Entonces, para que sepamos eso. Bueno, entonces, siguiendo con el tema, encontramos el primer tipo de números irracionales, porque es que son tan locos, que son más locos todavía, que hay dos tipos. ¿Listo? Entonces, el primer tipo de irracionales son los irracionales algebraicos. ¿Cuáles son los irracionales algebraicos? Los irracionales algebraicos son los que puedo encontrar solucionando, los que son soluciones de ecuaciones de polinomios. Vamos a dejarlo así. Por ejemplo, fíjense que esta ecuación, ¿cuál es la solución de esa ecuación? Pues raíz de 2. Raíz de 2. Un número que multiplicado por sí mismo de 2. Raíz de 2. Entonces, si yo, esta ecuación, ¿cuál es la solución? Pues es la raíz cúbica de 2, que también es un irracional. ¿Sí ven? Entonces, utilizando las ecuaciones algebraicas, yo puedo encontrar un poconón de números que la solución debe ser un número irracional, como raíz de 2. ¿Sí? Como esta. Entonces, esos números irracionales que los puedo encontrar como soluciones de ecuaciones son los irracionales algebraicos, por eso se llaman así. ¿Listo? Y lo interesante de esto, de los irracionales algebraicos, guiándonos un poquito por el Hotel de Hilbert, vamos a encontrar que el cardinal de ese conjunto es Aleph. No hemos avanzado mucho después de todo con eso.
¿Listo? También es Aleph. Entonces, aquí encontramos unos huecos. Esos números, esos irracionales algebraicos, son huequitos que hemos encontrado, de los huequitos que quedan en la recta. Pero son solamente Aleph. Son solamente Aleph. Nos quedan todos los huecos por encontrar, prácticamente. ¿Listo? Vamos a ver cuáles son esos otros huecos. ¿Hasta ahí hay preguntas, niñas? No. ¿Está claritico todo ahí? Bueno, entonces, Ahí vamos. algebraicos. ¿Cuáles son los otros irracionales? Esos son los más incomprensibles y los más dementes de todos. Esos irracionales trascendentes, obviamente por definición, no se pueden encontrar como solución de ninguna raíz, de ningún polinomio. De esos tenemos muy poquitos ejemplos. A pesar de que son los más numerosos, ya vamos a hablar de la cardinalidad, son los más poquiticos. Ejemplos de esos números, pi. Pi es un irracional. Acordémonos que el valor es 3, 14, 15, 9, 27, 6. Y eso sigue por allá infinitamente y no se repite, ¿no? No tiene un periodo que se repita, sino sigue por allá. Este señor, el señor pi, no es un irracional algebraico. Ese pi no sale de ninguna ecuación polinómica que ustedes conozcan, con coeficientes enteros y cosas de esas. Es un número especial. Otro número especial, E. ¿Han escuchado hablar de ese número, el número E? Euler. Es el número de Euler. Entonces es 2.18, no sé qué, y tiene un poconón de números infinitos, y es así como pi, es tan especial como pi. ¿Listo? Un trascendente, digamos, estos números trascendentes salen como mágicos, ¿no? Salen del universo, no sé, el universo los tiene por ahí y los usa para algo. Los humanos hemos podido encontrar, digamos, irracionales algebraicos. Hay un ejemplo, el primer número algebraico, trascendente, ustedes no me corrigen, ¿no? El primer número trascendente, irracional trascendente, que encontraron, lo formó un matemático, y es así. Se lo inventó él. Primero se lo inventó y después demostró que era trascendente. Le puso un 0 y un 1. Después 2 ceros y un 1. Después 3 ceros y un 1. Después 4 ceros y un 1. Después 5 ceros y un 1. Y así hasta el infinito. Ese número, pues es un número irracional y se demostró que es un número no algebraico. O sea, que es un número trascendente. Ahí tenemos otro ejemplo de un irracional trascendente. ¿Listo? Entonces sí está claro cómo es ese conjunto de los números irracionales. ¿Qué es lo que tenemos que recordar de los irracionales? ¿Qué es lo que tenemos que recordar de los irracionales? Que un número irracional no se puede escribir dividiendo números enteros. ¿Listo? No puedes encontrar dos números enteros que los dividas y te dé un número irracional. ¿Listo? Listo. Esa es la condición primera de los números irracionales. ¿Estamos o no estamos? Sí. Estamos, sí. Entonces, ahora sí vamos a poder terminar este tema. Ya esta es la última parte del tema. Porque ya podemos llegar a los números reales. Ya vamos a poder completar esa recta gráfica, esa recta geométrica, le vamos a poder pintar todos los punticos. Bueno, entonces empecemos con la contenencia. Nosotros tenemos, íbamos en esto, teníamos los números naturales, ¿cierto? Que estaban contenidos en los números enteros, que a su vez estaban contenidos en los números racionales. Racionales. ¿Listo? Por otra parte, tenemos los números irracionales. Y esos irracionales, pues, están formados por dos conjuntos. Los números, los irracionales, digámosle así, los irracionales trascendentes, algebraicos. Y trascendentes. Solamente lo vamos a anotar así entre nosotros, ¿no? Y los irracionales trascendentes. Y estos dos, pues, completan conforman los irracionales. Ahora, ¿quiénes son los reales? Los reales es coger este conjunto y unirlo con este conjunto. ¿Listo? Esos son los números reales y le ponemos el símbolo R.
Vamos a hacer el dibujo con bolsitas, así como hicimos en la clase pasada. ¿Cómo es con bolsitas? Vamos a poner, la primera bolsita es la de los números. Naturales. Muy bien, María Paula, gracias por el aporte. Entonces, en los números naturales encontramos el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, hasta todos, ya sabemos cuáles son, ¿no? Aleph. Listo. Muy bien. Aleph. Aleph. Sabemos que son Aleph. ¿Listo? Entonces, después vienen los enteros. Los enteros son Enteros. todos estos, pero también les metemos otros Aleph números, los negativos. Ujú. ¿Listo? Los negativos, sí. Listo. Dentro de ese conjunto tenemos Están los racionales, racionales. que Sí. son el 1/2, el -3/5, el -1/8, el 5 sobre 2750, todos esos, ¿cierto? Y tenemos Sí. esa bolsa más grandecita. Ahora, Los nos reales. toca hacer otra bolsita, y en esa otra bolsita vamos a meter a los irracionales. Y la bolsita de los irracionales tiene dos bolsitas. Tiene la bolsita de los algebraicos y la Y los bolsita trascendentes. trascendente. Los trascendentes. Aquí en los trascendentes está pi, está e, está ese numerito que les acabé de decir. No hay muchos ejemplos, ¿no? Y en los No, algebraicos poquitos. encontramos la raíz de 2, la raíz cúbica de 7. Raíz de 3. Los irracionales que podemos encontrar con ecuaciones algebraicas de coeficientes enteros. ¿Listo? Y esa bolsita, Sí. todo este paquete completico son el conjunto de los números Los reales. reales. Llegamos a donde queríamos llegar. No, los reales. Ah. ¿Listo? Esos Ujú. son los números que ustedes ya se tenían que saber. ¿Sí se lo sabían o no? No, Más o todos, menos. Ángel. No. Bueno, sí, lo normal es que uno no sepa todas esas cosas. Listo. Preguntas, ya esto nos hace ver la estructura, nos hace ver cómo funcionan, qué son, quiénes son, cuántos son y cómo son los números con los que vamos a trabajar. ¿Listo? ¿Alguna Sí. pregunta hasta acá, niñas? No. No. Listo, entonces me va a permitir borrar esto. Y seguimos con el tema de la cardinalidad, que es de lo más interesante que hay por ahí, pues. El tema es muy interesante. Yo no sé a uno porque en el colegio no se lo enseñan así. Si a uno le enseñaran las cosas así, le interesaba más la matemática y aprendía más fácil, ¿no? Bueno. Sí. Sí, claro, no te Bueno, listo. Entonces vamos a hablar de la cardinalidad. Entonces voy a volver a dibujar los conjunticos. Tenemos los naturales, tenemos los enteros, tenemos Enteros. los racionales, y tenemos racionales, los irracionales irracionales, los algebraicos y los y trascendentes. los trascendentes. ¿Listo? Entonces, vamos a hablar de la cardinalidad. ¿Estos cuántos son? Bueno, vamos a poner, Aleph. Aleph. vamos a poner el cardinal y no más acá. Entonces, ¿estos son cuántos? Aleph. Aleph. 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 O sea Aleph. que acá está el secreto. Ahí está la pregunta. Y entonces, ¿cuántos son los trascendentes? Los trascendentes, a ver, ¿cómo les explico para que no se asusten tanto? En teoría de conjuntos, bueno, uno va descubriendo cosas. Lo que se descubre es que si el cardinal de los naturales es Aleph, entonces el cardinal de los irracionales, de los trascendentes, de los reales, es 2 elevado a la Aleph. Existe. Por eso era que cuando hacíamos la lista, ¿se acuerdan que hacíamos una lista? ¿Cierto? Hacíamos una lista. Sí. Y en esa lista poníamos los números del 0 al 1. Ujú. ¿Cierto? Que el 0,8 Sí. no sé qué tanto, que el 0,50 y no sé qué, que el 0, no sé qué. Y nos dimos cuenta que no se podían enumerar. ¿Cierto? Nos dimos cuenta que no se podían enumerar. Y entonces sobraban. O sea, tenemos una lista infinita, pero sobran muchos. No podían ser Aleph los que sobraban, porque si sobraran solamente Aleph,
se podían meter en la lista después de todo. Entonces son tantos, y ya sabemos tantos, son estos que hay acá. Por eso es que no se podían meter a la lista, porque es 2 a la infinito, la cantidad de números irracionales trascendentes que hay. Eso está, digamos, obviamente eso se puede demostrar. Acá no lo vamos a hacer porque eso ya es de otro nivel, pero tampoco es que sea tan difícil. Pero se puede, o sea, lo que voy es que esto se puede mostrar. Que ese cardinal es el número 2 elevado a la Aleph. ¿Listo? Entonces, eso le revienta a uno las ideas, ¿no? O sea, porque si los racionales son densos, ¿se acuerdan de la clase anterior? Que los racionales son densos y son solamente Aleph. Entonces, ¿estos cómo son? Por eso era que les decía que ahora vamos a hablar de la recta real. Seguimos con el siguiente tema. Voy a borrar eso acá mientras les comento. Por eso era que les decía que cuando pintamos los punticos rojos de los racionales, así uno no lo crea, quedan más huecos. Vamos a pintar la recta. Vamos a pintar la recta. Digamos, acá está el 0. Entonces estábamos poniendo los punticos, estábamos poniendo los puntos de los racionales, ¿cierto? ¿Ahí están viendo la pantalla? Sí. 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 Entonces estábamos viendo los puntos de los racionales. Y los racionales son solamente Aleph. Entonces me quedaban muchísimos huecos, me quedaban un poconón de huecos. El hueco de raíz de 2, bueno, menos raíz de 2. El huequito por allá queda el huequito de pi, ¿cierto? Por acá más cerquita queda el huequito de la e, que son todos números irracionales. Pero entonces, cuando yo marcaba los puntos rojos, marcaba solamente Aleph. ¿Y cuántos huecos me están quedando? Pues me estaban quedando 2 a la Aleph huecos. ¿Y se dan cuenta por qué les decía que si uno pintaba los punticos rojos, ni siquiera se podían ver los puntos rojos? Se mirarían más huecos. Claro, si yo cogiera, por ejemplo, el marcador azul, y con el marcador azul marcara los trascendentes, si con el marcador azul marcara donde hay racionales trascendentes, ahí me quedarían huecos. Me quedarían los huecos de los racionales. Pero sí se miraría la línea azul. Porque estoy marcando 2 a la Aleph puntos. 2 a la Aleph puntos estoy marcando. ¿Cierto? O sea que con los irracionales sí puedo completar la recta. Con los irracionales solos no. Si tú pones los irracionales solos te quedan huecos. Te queda el hueco del 0, te queda el hueco del... Teniendo el conjunto de los reales, sí. Si tú pintas dos cosas, tienes que pintar los racionales y pintar. Entonces, si yo marco los racionales, marco el 0, marco el 1/2 y me quedan los huecos. Entonces me toca marcar los racionales y me toca marcar los irracionales también. Para completar la recta. Pero igual me toca marcar los racionales y los irracionales, ¿sí? Para que no me quede ningún huequito. ¿Sí me hago pero entender? igual, sí, pero serían más los irracionales, ¿no? Serían más los irracionales, pero los trascendentes. Porque los irracionales algebraicos son tan poquitos como los naturales. Okay. Sí. ¿Sí me hago entender? Sí. Sí. Listo. Entonces, bueno, ya, a ver cómo vamos con los temas. Esto está comprendido, ¿cierto? La relación de contenencia, las bolsitas y el dibujito que hicimos, ¿cierto? Sí. La cardinalidad, pues, es entender cuántos, tratar de comprender. Eso no se entiende. Yo por lo menos no lo termino de comprender. Son ideas que uno asimila, abre la mente y las asimila, pero está más allá como de la mente humana comprender esas cosas, ¿no? O por lo menos parece un poco complejo. Entender que un infinito de Aleph y otro infinito más grande que hay de 2 a la Aleph. ¿Listo? Sí. ¿Y qué consecuencias tiene eso? Pues tiene consecuencias con nuestro sentido gráfico del universo, del espacio. Porque nosotros el espacio lo consideramos como un continuo, ¿no es cierto? Sí. Entonces nos damos cuenta que el continuo no es así nomás. Y ahora vamos a ver este ejemplo. Digamos, esto es una interpretación que me gusta mostrar, una interpretación que, digamos, personal, curiosa, que me gusta mostrarla a mis estudiantes para que se terminen de reventar la cabeza. ¿Listo? Entonces, ¿cómo es el jueguito? Es un jueguito que vamos a jugar. Yo voy a hacer la recta y
vamos a escoger el segmento entre 0 y 1 otra vez. ¿Listo? Ahí se está viendo Sí. la recta y todo el dibujito, ¿cierto? Sí. Sí. Listo, entonces yo voy a coger un dardo, una flechita, y la voy a tirar a ese segmento entre 0 y 1, al azar. ¡Pum! Entonces, supongamos que ese dardito me cayó por acá. ¿Sí está clara la idea o no? Sí. Sí. Listo, entonces, ¿a qué vamos a jugar? Vamos a jugar a encontrar qué número es ese puntico X donde cayó el dardo. Eso es lo que vamos a hacer, tratar de encontrar quién vive ahí en ese punto, ¿listo? Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Para tratar de ubicar ese número, voy a utilizar todos los fraccionarios que necesite hasta que encuentre en cuál fraccionario está. ¿Listo? Por ejemplo, primero voy a partir la unidad en dos partes. Entonces, digamos, acá es la mitad, ¿cierto? ¿Quién vive ahí Sí. en donde coloqué la marquita azul? Un medio. Claro, porque es coger una unidad, ¿se acuerdan de lo de los fraccionarios? Una Sí. unidad y dividirla en dos. El mamarracho un medio, ¿cierto? Entonces, Sí. si yo hubiera hecho la marca y la marca hubiera coincidido con eso, pues yo podría decir que X es un medio. Sí. ¿Sí está clara esa idea o no? Sí. Pero entonces no sucedió. Yo hice la marca del un medio y no sucedió que coincidiera con la marca de mi dardito. Entonces puedo decir que X no es el fraccionario un medio. ¿Eso es correcto? Sí. Listo. Me encanta que respondan así porque con esa seguridad es que sí están entendiendo. No como María Paula ahorita que eso no acredita. Listo. Entonces, ya sabemos que no es el un medio, ¿listo? Como voy a seguir probando con más, entonces ahora no voy a dividir la unidad en dos, sino en tres. A ver si de pronto le cae a alguna de esas dos divisiones. Entonces, voy a dividir la unidad en tres partes iguales. Entonces, hago una marca acá, la otra marca acá, ¿no es cierto? Ah, bueno, se me borró la X. La X no la vamos a borrar. Entonces, ¿quién vive acá, niñas? Partí la unidad en tres. ¿Quién vive ahí? Un tercio. Un tercio. cuarto. Tenemos que hacer una clase de fraccionarios, ¿no es cierto? Sí. Un tercio. ¿Y aquí quién vive? Dos tercios. No sé. Se trata de contar. Hay que refinar ese concepto de los fraccionarios, ¿no es cierto? Pues miren, Sí, si yo un poco. tengo una unidad y la divido en tres, cada pedacito es un tercio, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Sí. A ver, Sí. necesito que me respondan, niñas. ¿Sí o no? Sí. Entonces, Sí. ¿cuánto hay de acá a acá? Un tercio, acá vive un tercio. Un tercio. Si esto es un tercio, pues esto es un tercio y esto es otro tercio, entonces ¿quién vive acá? Dos tercios. Pues claro, porque un tercio y un tercio son dos tercios, ¿cierto? Mm. Y si yo coloco otro tercio, ¿a dónde llego? Pues a tres tercios, Tres tercios. o sea, A a uno. uno. ¿Sí A ven? uno. Un tercio, dos tercios y tres tercios. Miren, acá hay un tercio, acá hay dos tercios y acá hay tres tercios. ¿Se entiende eso? Sí. Listo. Entonces, voy a volver a pintar los tercios. Un tercio y dos tercios. Pregunta, X es... Ah, miren, me equivoqué y no me corrigen. ¿Por qué no me corrigen? Aquí era un Ok. tercio. Esos son los errorcitos que les digo que me tienen que corregir. Entonces, pregunta, ¿X coincidió con un tercio? ¿X es un tercio? No. No. Pregunta, ¿X coincidió con dos tercios? ¿Es dos tercios? No. No. No, no es ni un tercio ni dos tercios. ¿Cierto? Entonces, ¿qué me toca hacer? Me toca seguir buscando. ¿Listo? Sí. Entonces, ya sabemos que X no es ni un medio, no es un medio, y tampoco es un tercio, ni dos tercios. ¿Listo? Vamos Listo. a... ¿Se entiende el juego que estamos jugando? ¿Se entiende lo que Sí. estamos haciendo? Sí. Sí. Entonces, ¿qué Sí, pasa? sí se entiende. Como no me sirvió partir la unidad en tres, pues puedo intentar partirla en cuatro.
¿cierto? Sí. Y entonces si la parto en 4, podría mirar si es un cuarto, si es 2 cuartos, si es 3 cuartos, y si no es ninguno de esos, pues parto la unidad en 5. Y miro si el X cayó en un quinto, o en 2 quintos, o en 3 quintos, o en 4 quintos. ¿Sí se entiende o no? Sí. Sí. Entonces, pregunta, si yo sigo en ese proceso y no encuentro, ¿quién es la X? ¿Será que en algún momento sí o sí, si sigo haciendo divisiones infinitas, por ejemplo, ya hicimos 2 divisiones, 3 divisiones, 4 divisiones, 5 divisiones, pero si me toca seguir, podría dividir toda la unidad, por ejemplo, en 1000 millones de partes. Miren, vamos a dividirla en 1000 millones de partes, imagínense, 1000 millones de partes, 1000 millones de partes, 1000 millones de partes, 1000 millones de partes, ¿sí? Si la X coincide con alguna de esas partes, pues entonces será, voy a dividir en 1000 millones, ¿cierto? Si por ejemplo cae en la parte digamos 50, pues será 50 sobre 1000 millones y será ese fraccionario. ¿Sí me hago entender? Sí. Sí. Y si la parto en 1000 millones y no coincide, pues la parto en 8 millones de millones. ¿Sí? Y cuando coincida con una rayita, pues fue que encontré que X es ese fraccionario. ¿Sí me hago entender? ¿Eso está Sí. claro o no? Sí. Sí, sí. Pero ¿qué es lo que pasa? Que si ese numerito X, si ese numerito X cae en el punto de un irracional, cae en el puntico, por ejemplo, raíz de 2. Raíz de 2 es como 0,70 y algo, no sé. O 0, bueno, lo que sea, raíz de 2 sobre 2. Raíz de 2 sobre 2. Raíz de 2 sobre 2 está entre 0 y 1. Pero es un número irracional, es un número irracional. ¿Y saben qué significa a la luz de este ejercicio que estamos haciendo? Que así parta la unidad en 2 partes, o en 50, o en 50 millones, o en 1 trillón de trillones, ninguna de esas rayitas va a caer en ese hueco. Porque si cayera en una rayita de esas, entonces esto se podría escribir como un Sería un racional, sí. Pero ya sabemos que los irracionales no se pueden escribir No como se puede. Entonces ese huequito, o el huequito de un irracional, no lo voy a poder calibrar, no le voy a poder pegar con una división, sea el número de divisiones que sea, ni dividiendo en 2, ni dividiendo en 3, ni dividiendo en 1000 millones, ni dividiendo en 50.000 trillones de quintillones, ninguna lineecita, por más grande que sea el número en que divida esto, ninguna línea le va a pegar a ese huequito. ¿Ustedes pueden creer eso? No. Complejo. Y así es. Descamble. Es difícil de creer, claro, eso es re loco. O sea, por eso les decía que este tema, pues es un tema abre mente, es para abrir la cabeza, es increíble que esas cosas pasen. Y lo increíble es que los huecos, hay así de huecos, miren, hay 2 alef huecos. ¿Y saben cuántas rayitas es posible hacer? Aleph, 2 Aleph. 2. Ahí es posible hacer alef divisiones. Y no encontrar el resultado. Y ahí en ese segmento hay 2 a la alef irracionales trascendentes. Y con ninguna de esas alef rayitas, dividiéndolo, les repito, ni dividiéndolo en 1 millón, ni dividiéndolo en 1000 millones, ni en 5000 millones de trillones, ni en ningún número posible, por más grande que sea, vamos a poder pegarles a ninguno de esos 2 a la alef huequitos. Solo le podemos pegar a los alef racionales que hay ahí. ¿Sí ven que esto es muy loco? Entonces, bueno, Sí. entonces por eso era que les decía que esto era un tema muy interesante y que no entendíamos la naturaleza, y de hecho no la entendemos. O sea, yo les explico estas cosas, yo he hecho las demostraciones, las he estudiado, las he visto, sé que es verdad, ¿cierto? Y no es que lo entienda, me toca aceptarlo, porque la demostración me lo muestra. ¿Listo? Pero de ahí Sí. a que me quepa en la cabeza, eso es otra voz. Eso es otro cuento. Si a ustedes les cae en la cabeza y lo llegan a entender, me hacen el favor y me lo explican. Porque para mí no es fácil entender esto. ¿Listo? Bueno. Entonces, bueno, ya digamos resumiendo. Bueno, terminemos de decir el tema. Terminemos de contar el cuento.
Y ese último inciso, ese último tema que tenemos acá, de la hipótesis del continuo. Resulta, ¿cuál es la hipótesis del continuo? Resulta que encontramos que el cardinal de los naturales era Aleph, ¿cierto? Sí. Y de ahí dimos un brinco al cardinal de los reales, que es 2 a la Aleph, ¿cierto? Sí. Entonces, una pregunta muy válida que surge es, ¿será que existe algún conjunto A? ¿Será que existe algún conjunto A cuyo cardinal sea mayor que Aleph y menor que 2 a la Aleph? ¿Hay algún conjunto con tal número de elementos que sea más grande que Aleph, que tenga más elementos que los naturales, pero menos elementos que los reales? Esa pregunta, George Cantor, digamos que se dice que esa fue una de las razones por las cuales George Cantor terminó volviéndose loco, porque a esa proposición, a esa pregunta se le llama la hipótesis del continuo. ¿Hay algún cardinal entre Aleph y 2 a la Aleph? Resulta que George Cantor se volvió loco, pues no por eso, tal vez tenía más problemas ahora con la novia, con la mamá, quién sabe con quién, de la matemática. El tipo se terminó volviendo loco tratando de resolver esa pregunta, si había un cardinal entre Aleph y 2 a la Aleph. ¿Y por qué se llama la hipótesis del continuo? Porque aquí, en este tamaño, no hay continuo, hay huecos. Sí. ¿Sí o no? Pero con Sí, ese sí. tamaño, ahí sí ya puedo generar el continuo, Claro. Sí. la continuidad. Sí, ¿Sí me entienden? sí. Ya ese es el tamaño del continuo, el cardinal del continuo. Entonces, George Cantor se volvió loco tratando de demostrar eso a principios de 1900 y más o menos como en los 50, como en 1940, 1950, bueno, por ahí, por esos lados, un lógico demostró que es imposible de demostrar. No se puede demostrar eso, ni se puede refutar. ¿Listo? Entonces, de ahí, no, y si nos seguimos, ahí podemos seguir hablando de mil locuras descabelladas, cada vez más locas, más absurdas. Y se los digo es para motivar el aprendizaje, ¿no? Eso es muy interesante. Incluso estudiando un tema tan sencillo como los conjuntos numéricos, nos podemos llevar muchísimas sorpresas como las que nos hemos llevado en este camino que hemos recorrido. ¿Listo? Listo, sí. Entonces, pues nada, por ahora dejamos ese tema ahí. Ya por lo menos podemos decir que creemos saber o que creemos conocer la naturaleza de los números y de los conjuntos numéricos. ¿Listo? Entonces, Ok, bueno, sí. muchas gracias por la clase. Preguntas, sugerencias, observaciones. No. No, pues En la incógnita. Dime. explotando la cabeza, pero bueno. Explotando la cabeza, sí, señora. Sí. No, ustedes no se imaginan lo que es. Digamos, si nos explotó la cabeza acá con esto que lo estamos palabreando, lo estamos charlando más o menos. Sí, hemos mostrado cositas, pero lo hemos charlado. Sí. ¿No? ¿Ustedes se imaginan cuando uno se pone a estudiar esto formalmente? Es más brutal, o sea, se te rompe más la cabeza porque ahí sí es con todos los juguetes, pues, con todos los ladrillos a la cabeza, pues. Entonces, pues nada, ya, si no hay más dudas y preguntas o sugerencias, observaciones, pues entonces ya podemos dejar el tema ahí, bueno. Bueno, Listo, profe. gracias. Entonces, un abrazo, niñas, se cuidan y espero que les haya gustado la clase. Bueno, Vale, profe, gracias. muchas gracias. Bueno. Hasta luego.